Hola con todos. En este video nos toca ver algo, bueno, un poco especial, un poco fuera de lo que es en realidad el framework y Laravel y las APIs, REST. Pero es un tema bastante importante, que es establecer el flujo de trabajo con Git y GitHub, ¿sí? Para poder tener un mejor control de nuestro código y de nuestro flujo en sí de trabajo, especialmente cuando estamos trabajando con un equipo de trabajo y no estamos nosotros desarrollando un sistema solo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer hoy es crear un repositorio en el GitHub, luego relacionarlo con un repositorio local, ¿no es cierto? Con que vendría a ser nuestro proyecto, que ya lo teníamos creado, para poder subir ese código al GitHub. Luego vamos a ver cómo se crean las ramas y cómo se trabaja a través de pull request para tener un mejor control del código que pasa, digamos, ya a una versión, a una de las ramas principales de nuestro repositorio. Entonces, voy a empezar por acá en el GitHub creando un nuevo repositorio. Voy a crear un nuevo repo y le voy a llamar blog, ¿sí? Lo voy a crear como público para que todos puedan acceder al repositorio. En este caso es bastante importante que no lo inicialicen con un readme porque ya tenemos nosotros digamos, nuestro proyecto creado y luego va a crear conflictos al momento de querer relacionar los repositorios. Bien, entonces hemos creado un repositorio vacío en el GitHub, ¿sí? Ahora tenemos nosotros acá ya nuestro proyecto. Podemos utilizar la terminal incorporada aquí en el PHP Storm, ¿sí? Si nosotros hacemos un ls-a en nuestro proyecto, vemos que todavía este no está inicializado como un repositorio. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Si es que nos damos cuenta, no hay un directorio .git, ¿sí? Está el git ignore, git attributes, pero no hay el .git, es decir, no es todavía un repositorio, ¿sí? Entonces para eso nosotros tenemos que hacer git init, ¿sí? Si lo volvemos a ver ahora, tenemos ahora sí el .git aquí y sabemos que ya está inicializado como un repositorio. Sin embargo, es un repositorio local, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es relacionar este repositorio que tenemos localmente con nuestro repositorio que tenemos acá remotamente. Y para hacer eso, aquí mismo el GitHub nos da un par de comandos que nos van a servir para relacionar estos dos repositorios, ¿sí? Entonces el primer comando que nos da es el remote, ¿sí? Git remote add origin, ¿sí? Y le pasamos el URL de nuestro repositorio, ¿sí? Entonces con eso venimos acá a nuestro repo local y decimos git remote add origin. Entonces vamos a añadir un origin, ¿no es cierto?, a nuestro repo y copiamos el URL del repo remoto con el que lo vamos a relacionar, ¿sí? Entonces si ahora hacemos git remote -v, ¿sí? Entonces ahora sí nos dice que el origen, ¿no es cierto?, o el repositorio remoto de este repositorio está en esta URL para actualización y también para subir datos, ¿sí? Para fetch y para push, ¿sí? Entonces está relacionado ya los dos repositorios
Y con eso podemos nosotros empezar a trabajar con Git, ¿sí? Y con el GitHub. Entonces, si por ejemplo, si decimos Git status, vemos que todavía no hemos añadido ninguno de los directorios o ficheros para que sean traqueados por el Git. Entonces podemos hacer de entrada git add punto git commit -m, que le vamos a llamar típicamente el primer commit, o le podemos decir algo como proyecto base o inicialización del proyecto, ¿sí? Vamos a en realidad a llamarle más descriptivamente inicialización del proyecto, ¿sí? Entonces le damos el mensaje descriptivo y luego hacemos git push origin master. Entonces vamos a hacer el push hacia la rama master de nuestro repositorio. Entonces esto se sube y vemos acá ¿sí? Entonces aquí ya está subido nuestro repositorio, ¿sí? Con el mensaje que le pusimos, inicialización del proyecto, ¿sí? Bien, ahora, algo importante que hay que notar aquí. Aquí tenemos este directorio vendor, tenemos este fichero .env, ¿sí? Si lo vemos acá, no existe el directorio vendor y tampoco existe el .env. ¿Por qué? Porque esos dos son ficheros y directorios ignorados por el Git. ¿Quién lo establece como ignorados? Aquí en el git ignore, ¿sí? Aquí en el git ignore tenemos algunos directorios que son ignorados, ¿sí? Entre esos está el vendor, ¿sí? Y está el .env, ¿sí? Entonces, ¿por qué el .env es ignorado? Porque aquí vamos a tener credenciales nuestras, vamos a tener contraseñas de nuestros servicios externos, entonces no nos conviene que eso esté subido en el repositorio y peor aún si es un repositorio público, ¿sí? Y el vendor es ignorado porque este directorio pesa mucho, ¿sí? Y son dependencias, ¿sí? Las dependencias no necesitamos nosotros subirlas porque las dependencias simplemente las actualizamos y las descargamos con Composer, y aquí nosotros en realidad nunca debemos tocar ese código, ¿sí? Entonces no hay necesidad que nosotros debamos llevar el versionamiento de este directorio, porque aquí nosotros nunca vamos a escribir nuestro código, ¿sí? En todo lo demás sí va a estar personalizado a nuestras necesidades y va a tener nuestro código y todo lo demás, pero aquí nunca. Entonces esta carpeta no debe subirse nunca al repositorio de GitHub, ¿sí? Sí, entonces con eso hemos hecho esta primera parte, ¿sí? Ahora, hay un par de cosas importantes que hay que hacer antes de empezar a trabajar en realidad con esto. Una de esas es crear ramas, ¿sí? Em, lo ideal es que en nuestra rama master se mantenga todo el código que está listo para producción, ¿sí? El código que, digamos, está funcionando ya en producción, el código que ya ha sido probado, aprobado, ya estamos seguros de que tiene la calidad tanto en funcionalidad como a nivel de código en sí, que sigue los estándares y todo. Entonces todo eso va a estar en el máster, ¿sí? Y esta es la rama que en realidad menos commits va a ir recibiendo, ¿sí? Y para manejar una rama con un poco más de flexibilidad, ¿sí? Con un poco más de código que podría funcionar, podría no funcionar en un ambiente de desarrollo,
Entonces vamos a crear una nueva rama que se va a llamar dev, ¿sí? De development, ¿sí? Entonces, para crear una nueva rama utilizamos el comando git checkout -b dev, ¿sí? Entonces aquí el git nos dice que se ha cambiado a la rama dev, y si vemos acá el PHP Storm nos dice está usted en la rama dev, ¿sí? Entonces esta rama la tenemos localmente, no la tenemos todavía en nuestro repositorio remoto, pero para subirla a nuestro repositorio remoto simplemente debemos hacer git push origin dev. Y con eso estamos subiendo. Es simplemente una copia exacta de nuestra rama master en una rama dev, ¿sí? Entonces si venimos acá, actualizamos. Entonces ahora tenemos una rama master y una rama dev. Sin embargo, vemos que la rama master está como default. No es conveniente porque no queremos subir directamente el código a master, sino que lo vamos a hacer a dev. No lo vamos a subir tampoco directamente, sino vamos a hacerlo a través de creación de ramas y creación de pull request, que ya voy a explicar eso en unos minutos. Entonces, para evitar que hagamos un commit o un push directo a estas ramas, el GitHub nos permite hacer algunas configuraciones para proteger esas ramas. Entonces si nosotros vamos acá a settings, luego venimos aquí a branches, ¿sí? Aquí nos dice, ok, ¿cuál es su rama por defecto? ¿Sí? No va a ser master, va a ser dev, ¿sí? A dev es a donde se van a ir directamente los pull requests que vamos a crear a partir de las ramas que vamos a crear. Entonces actualizamos. Es importante esto hacerlo al inicio del proyecto, ¿sí? Siempre al inicio cuando estamos creando nuestro repositorio es importante hacer estas configuraciones. Entonces hemos establecido dev como nuestra rama por defecto, y ahora vamos a añadir un par de reglas de protección a nuestras ramas. Primero vamos a proteger master, ¿sí? Vamos a decir que necesitamos o vamos a pedir un pull request que sean revisados antes de hacer un merge a la rama, ¿sí? Entonces no vamos a poder hacer push directos a nuestra rama master, sino que todo va a ser a través de pull request, ¿sí? Entonces creamos esa regla. Acá nos pide la contraseña para confirmar, ¿sí? Entonces tenemos una regla ya para master, pero tenemos que hacer exactamente lo mismo para dev, ¿sí? Entonces la rama dev, y le pedimos que al menos una revisión de un pull request tiene que estar aprobada para poder hacer el merge de código, ¿sí? Creamos la regla y tenemos las dos ramas ya protegidas, ¿sí? Tenemos una regla para master y una regla para dev. Ambas están protegidas, entonces no vamos a poder hacer push directos a nuestras ramas principales, ¿sí? Sino que vamos a ir creando ramas adicionales y ahí vamos a ir haciendo los push y los commits para luego crear pull request hacia nuestras ramas principales. Bien, entonces esto de la creación de ramas me gustaría explicarlo un poco, ¿sí? Nosotros cuando inicializamos nuestro proyecto, nuestro repositorio, tenemos la rama master que tenemos aquí, ¿sí? Como ven, esta rama recibe unos pocos commits, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y aquí tenemos otra rama principal que es develop, en nuestro caso le hemos llamado dev, y esta es la que va a ir recibiendo todos los commits, o la mayoría de commits, ¿sí? Pero
Entonces lo que nosotros hicimos ahorita es crear master, ¿sí? Inicializar el repo y luego de aquí sacamos una copia exacta hacia dev, ¿sí? Y a partir de aquí en dev se pueden ir creando nuevas ramas, ¿sí? Entonces las ramas que vamos a ir creando van a ir de acuerdo a las tareas o a las funcionalidades que vamos a ir añadiendo a nuestra aplicación. Entonces nosotros vamos a ir creando, digamos, tenemos aquí una nueva funcionalidad. A partir del dev creamos una nueva rama, trabajamos en esa rama a lo largo del tiempo y cuando está lista ya esa funcionalidad y probada en esta rama, que es exclusiva para esta funcionalidad, luego la pasamos a dev, ¿sí? Acá podemos también crear otra rama de alguna otra funcionalidad, la vamos trabajando a lo largo del tiempo y la unimos luego a dev, ¿sí? Y así cada una de las funcionalidades que vamos a ir añadiendo van a ir teniendo sus propias ramas, ¿sí? A lo largo del tiempo donde podemos ir trabajando, quizás se van a dañar cosas, pero van a estar en una rama separada y no vamos a afectar al código que ya está en dev, que va a estar ya aprobado, ¿sí? Entonces así es como vamos a ir nosotros trabajando. A partir del dev sacamos ramas, trabajamos, añadimos funcionalidad, probamos, aprobamos y unimos al dev. Seguimos trabajando, ¿sí? Sacamos otra rama, ¿sí? Y así vamos trabajando. Y luego cuando el dev, ¿no es cierto? Ya vamos a ir siguiendo la metodología Scrum. Entonces, cuando ya se cumpla el sprint y ya sepamos que todo está funcionando perfectamente, entonces sacamos a una rama release, ¿sí? Va a ser el siguiente lanzamiento de la siguiente versión de nuestra aplicación y a partir de esta rama release es que le pasamos a master, ¿sí? Entonces, de esa forma, master va a tener digamos, el código que va a tener en master va a haber pasado ya diferentes filtros. Primero por la rama de la funcionalidad, luego en dev, con pruebas ya aquí integradas, luego en una rama release que puede ser también eh, probada, ¿no es cierto? Como una fase beta, podemos decir así, antes del lanzamiento real. Y luego de esto pasamos a master, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, de release también lo unimos acá a dev, ¿sí? Entonces el código que llega aquí a master, el código que ya llega a producción va a estar ya pasado varios filtros y probado varias veces para estar seguros de que está funcionando correctamente, ¿sí? Entonces así es como vamos a establecer el flujo de trabajo. Si quieren más información sobre este flujo, lo pueden ver en este link que está aquí, que es de donde he sacado la imagen para poder explicar el flujo de trabajo. Y aquí, bueno, explica un poco más sobre este modelo, este flujo de trabajo, ¿sí? Si quieren más información sobre las ramas de Git, ¿sí? O Git en general, pueden acceder a este link que está aquí, es bastante bueno. Aquí he puesto algunos de los comandos básicos como para crear una rama local en Git y para subir la rama local a un repositorio. Luego tenemos, bueno, esto lo hemos hecho ya en el GitHub, ¿sí? Para proteger las ramas, ¿sí? Es lo que hicimos aquí, proteger la rama master y proteger la rama dev. ¿Sí? Ahora, em, hay una herramienta bastante buena que se puede utilizar para organizar el trabajo si es que vamos a estar trabajando con alguna metodología ágil como Scrum. Y una de esas herramientas es ZenHub, ¿sí? Hay varias otras, como el mismo Jira o algunos usan el Trello, ¿sí? Pero a mí me gusta usar el ZenHub porque se integra directamente en el GitHub, ¿sí? Y no tenemos que estar saliendo a otra pantalla, a otra página para ver nuestro tablero. Entonces, ZenHub es una extensión del Chrome que se integra en el GitHub.
Entonces si ustedes buscan en Google directamente ZenHub, ¿sí? Les aparece aquí la primera opción, ZenHub Chrome. La primera opción les da para instalar la extensión en el Google Chrome. Yo ya la tengo instalada aquí, les aparece esta Z azul con blanco, ¿sí? Y lo que hace esto es simplemente añadir esta pestañita de aquí en el GitHub, ¿sí? Entonces si vamos aquí, cuando tenemos un nuevo repositorio nos pide primero crear un nuevo espacio de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a llamarle blog a nuestro espacio de trabajo. Podemos ponerle una descripción, es opcional, ¿sí? Y podemos añadir también varios repositorios del GitHub para que sean manejados en el mismo tablero. Eso es una gran ventaja, especialmente en este caso. Vamos a estar trabajando con el API en un proyecto y más adelante trabajaremos con un cliente, ¿sí? Pero ambos son parte del mismo sistema. Entonces a veces es conveniente poder tener todas las tareas del sistema, a pesar de que estén en repositorios separados, en un mismo tablero, ¿sí? Entonces lo podemos hacer aquí también. Por ahora no tenemos el otro repositorio, entonces lo vamos a trabajar aquí, ¿sí? Con uno solo. Entonces creamos el espacio y luego nos presenta las columnas que debemos, con las que podemos trabajar. Por defecto nos presenta New Issues, Icebox Backlog, In Progress, Review y Done. Sí, a mí me gusta modificar esto para tener primero una columna que le llamo Sprint Backlog, ¿sí? A esta simplemente le pongo la misma descripción que el backlog, pero esta aquí sí son las issues que van a venir inmediatamente, que se van a trabajar de manera inmediata. En cambio el backlog no son las inmediatas, sino que son en realidad simplemente todas las issues organizadas, ¿sí? de mayor a menor prioridad. Las nuevas tareas que se van a crear van a ir directamente al backlog. New Issues no me gusta utilizarlo, lo veo confuso. El Icebox lo mantengo, son simplemente como ideas que se pueden implementar a futuro, nuevas funcionalidades en el sistema. El backlog, el Sprint Backlog, luego lo podemos mover. In Progress, Review QA y el Done no lo utilizo porque en realidad ya una vez que pasan del review pueden ya ser cerradas, ¿sí? Entonces así es como quedaría nuestro tablero. Completamos y nos crea ya nuestro tablero, ¿sí? Aquí nos abre ya el tablero creado, hace las configuraciones. Entonces esto nos va a permitir trabajar de una manera más organizada en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces nuestro flujo va a ser, todas las tareas van a venir directo al backlog, ¿sí? Como primero. Si hay algo que simplemente se nos ocurre que podría ser buena idea, pero todavía no hemos decidido si la vamos o no la vamos a implementar, la ponemos en Icebox. Luego tenemos backlog, aquí sí nos deja ya mover esta columna, ¿sí? Luego cuando planificamos nuestro Sprint Backlog, lo pasamos de aquí, ¿sí? A esta columna, son las tareas que se van a implementar de manera inmediata. Luego cada desarrollador va a ir moviendo las tareas, ¿sí? A In Progress para saber en qué está trabajando cada uno en algún punto determinado del tiempo. Cuando el programador termina su tarea, se va a pasar el Review QA. El encargado va a revisar estas tareas, las va a aprobar, va a hacer el merge y se cierra la tarea, ¿sí? Si ustedes quieren modificar este tablero, son completamente libres de hacerlo, cada uno se adapta a lo que necesita. Igual aquí pueden añadir nuevas columnas al tablero, ¿sí? Ok, entonces esa es la forma en la que se debe configurar el ZenHub, ¿sí? El GitHub, cómo se utiliza el Git también.
Entonces, aquí está explicado un poco, muy rápidamente, las tareas, o las columnas, perdón, que utilizo yo en el ZenHub. Eh, Acá también nos permite, si vamos a Issues, ¿sí? En Labels, el GitHub nos presenta ya por defecto algunas etiquetas, ¿sí? Aquí podríamos añadir una que le podemos llamar como New, ¿sí? Y a ese New le podemos dar un, un color que vamos a hacerle un verde, ¿sí? Entonces, New Issues, le damos una descripción y creamos, ¿sí? Podemos nosotros administrar cualquiera de estas etiquetas, cambiarles color, nombre, descripción, borrar o añadir o lo que necesitemos. Em, para crear las tareas, nosotros vamos de nuevo acá a nuestro tablero y acá tenemos el botón de New Issue y aquí nosotros le damos el nombre de la tarea, la descripción, establecemos en qué columna va a integrarse, si en el backlog generalmente debería ir. Le damos un label, ¿sí? A nuestro issue, podemos aquí asignar, y cuando tenemos más de un desarrollador van a aparecer aquí todos los desarrolladores, colaboradores. Asignamos tareas. Los milestones generalmente yo los utilizo para manejar los sprints y nos da también para la posibilidad de hacer estimaciones. Las estimaciones las maneja como números de la serie de Fibonacci, ¿sí? Entonces 1 es una tarea bastante sencilla, 40 o más es una tarea muy compleja. Lo ideal es que nuestras tareas se mantengan siempre entre un 1 y máximo un 5, ¿sí? Si estamos en un 8 o un 13, debemos considerar que esas tareas tienen que ser partidas en tareas más pequeñas, ¿sí? No es conveniente que un desarrollador se pase una semana o 2 semanas enteras en una sola tarea, ¿sí? Sino que se tengan tareas más pequeñas y que se vayan cumpliendo esas tareas, ¿sí? Digamos parcialmente. Entonces, si estamos entre un 1 y un 5 es lo adecuado. Si tenemos una tarea en un 8 o un 13, ok, analicemos esa tarea y veamos cómo podemos partir esa tarea, quizá en una de un 5 y un 3, por ejemplo, ¿sí? Para que sea más fácil organizarnos en las tareas. Em, Tenemos también, bueno, los milestones que los vamos a manejar como los sprints y estimaciones y luego la creación de pull requests, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para crear un nuevo milestone, nosotros vamos aquí al más que está aquí al lado del botoncito verde, milestone, y le podemos decir sprint 0, por ejemplo, ¿sí? Del sprint de configuraciones y cosas que necesitamos. Y vamos a decir que lo vamos a empezar a trabajar hoy, que es martes 7, y lo vamos a terminar, digamos, mañana, miércoles 8, ¿sí? Entonces, creamos nuestro sprint, le damos aquí en crear, ¿sí? Y luego, cuando creemos una tarea, la podemos asignar a un sprint, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a tener una mejor organización de nuestras tareas y el tablero va a ser mucho más visual, como lo vamos a ver más adelante. Otros puntos importantes sobre el flujo de trabajo y la organización de nuestro repositorio y nuestras tareas es que los commits deben tener siempre este formato, ¿sí? Al menos los mensajes de los commits, ¿sí? Vamos a empezar siempre con un numeral 1, ¿sí? Entonces esto va a ser el, el nombre, digamos, o el número de la tarea que está asignada a ese commit. Rápido, súper sencillo.
de cómo debería ser el flujo de trabajo que debemos seguir. Entonces para eso voy a crear aquí un new issue, ¿sí? Le voy a poner algo como una primera tarea de configuración inicial, ¿sí? Le voy a crear en el backlog, ¿sí? Le voy a poner que es una nueva tarea, ¿sí? Me la voy a asignar a mí y le voy a decir que es parte del sprint 0 que estamos trabajando y le voy a dar un 1 de estimación. Es una tarea sencilla, ¿sí? Entonces creamos el issue, ¿sí? El GitHub lo crea y aquí se va a ir siguiendo toda el detalle, ¿sí? Todo el seguimiento de qué ha pasado con esta tarea, ¿sí? Entonces si vemos acá tenemos ya nuestra primera tarea. Sí, pertenece al repositorio de blog, es la número 1, el título y a qué sprint pertenece, ¿sí? La estimación y la etiqueta que le hemos asignado, ¿sí? Entonces digamos que estamos en nuestro sprint, ¿sí? Entonces lo pasamos a sprint backlog y vamos a empezar a trabajar en esa tarea, ¿sí? Entonces lo ponemos en in progress y solo por ejemplo puedo yo cambiar aquí en la configuración inicial. En lugar de que nuestro app name sea Laravel, le voy a llamar con el nombre de blog, ¿sí? Antes de eso, en realidad, tendríamos que crear nuestra rama, ¿sí? Para trabajar en esta tarea. Entonces esta tarea tiene el número 1, se llama configuración inicial. Entonces para nosotros empezar a trabajar en esa rama, tenemos que venir aquí, asegurarnos que estamos siempre en nuestra rama dev, ¿sí? Y decimos git checkout -b y al nombre de la rama que vamos a crear le vamos a empezar con el número de la tarea, ¿sí? 1 y el nombre, configuración, ¿sí? Le podemos dar el nombre descriptivo, algo que más o menos se relacione con la tarea que tenemos asignada, ¿sí? Entonces acabamos de crear una nueva rama y automáticamente el Git nos mueve a esa nueva rama, ¿sí? Si vemos acá, entonces estamos ahora en la rama 1, configuración, ¿sí? Entonces ahora sí podemos empezar a trabajar en esta rama y hacer todos los cambios sin afectar lo que tiene el código en dev, ¿sí? Entonces ahora sí le decimos que en lugar de Laravel se va a llamar blog nuestra app, ¿sí? Digamos que esas son todas las configuraciones que necesitamos. Podemos hacer un git status, vemos los cambios que se han hecho, ¿sí? Aquí se ha modificado algún archivo del IDE del PHP Storm y además aquí están los cambios que hemos hecho en nuestro archivo de configuración. Si queremos asegurarnos podemos usar el comando git diff config app.php y esto nos muestra los cambios que hemos hecho, ¿sí? Hemos quitado esta línea y hemos añadido esta línea, nos dice, ¿sí? Y esos son todos los cambios que hemos hecho. Para salir de aquí presionamos Q y volvemos al prompt, ¿sí? Entonces decimos sí, bueno, esos son los cambios que yo quiero subir. Entonces lo que hago es git add punto, voy a subir todos estos cambios, git commit -m y aquí es el mensaje, tiene que empezar siempre con numeral, ¿sí? El número de la tarea. Entonces el número de mi tarea es 1, ¿sí? Entonces número 1 y el mensaje descriptivo que necesitemos poner, ¿sí? Configuración inicial, ¿sí? Entonces podemos ponerle un título a nuestra tarea y si es que nosotros cerramos aquí las comillas, entonces ese va a ser el mensaje del commit. Pero si nosotros no le cerramos la comilla y damos un enter, ¿sí? Nos permite seguir ingresando mensajes, ¿sí? Entonces podemos añadirle más detalle a nuestro mensaje, ¿sí? Esto se vendría a tomar como el título y lo demás como la descripción.
Entonces podemos decirle algo como cambiar el nombre de la app en app.php, por ejemplo. Y así podemos seguir añadiendo más líneas a la descripción de nuestro mensaje. Y cuando terminemos, simplemente cerramos la comilla y presionamos Enter, ¿sí? Entonces se hace el commit con este mensaje que acabamos de añadir y luego tenemos que hacer un git push, ¿sí? Ahorita el commit está simplemente en nuestra rama local, pero tenemos que subirla a nuestro repositorio remoto. Entonces para subirla al repositorio remoto tenemos que hacer git push origin, ¿sí? Y en lugar de hacer origin master u origin dev, tenemos que hacer origin y el nombre de nuestra rama en la que estamos trabajando. Porque lo que queremos hacer es subir nuestra rama local a nuestro repositorio remoto. Entonces en este caso sería 1-configuración. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer esto es los cambios en la rama que hemos hecho aquí, ¿sí? Los va a subir a nuestro repositorio remoto que está en GitHub. Fíjense, aquí el Git nos da un mensaje y nos dice puede crear el pull request para su rama en GitHub visitando este link, ¿sí? Entonces nos da directamente el link para que nosotros vayamos a crear nuestro pull request, ¿sí? Entonces si venimos de igual forma acá al GitHub, el GitHub detecta que se ha recibido un push, ¿no es cierto?, un commit en una nueva rama y nos dice, he detectado que hay una nueva rama 1 configuración. Usted puede crear el pull request también directamente desde aquí, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo desde acá, desde el link que nos presenta en el mensaje el Git, ¿sí? Y fíjense, tenemos el título de nuestro mensaje, configuración inicial, y la descripción que hemos puesto, ¿sí? Eso lo pusimos acá cuando hicimos nuestro commit, ¿sí? Pusimos nuestro título, ¿sí? Configuración inicial, y en una nueva línea la descripción, ¿sí? Y eso se refleja aquí al momento de crear nuestro pull request, ¿sí? Para crear el pull request hay que tener algunas consideraciones, ¿sí? Primero que el título y la descripción del pull request sea lo suficientemente clara, y además nosotros gracias al ZenHub podemos conectar este pull request con una de las tareas que tenemos asignadas. Fíjense, aquí abajo nos dice conectar este pull request con una tarea, ¿sí? Entonces le decimos, este pull request se va a asociar con la tarea número 1 de configuración inicial, ¿sí? Y además, la primera vez que creamos un pull request, podemos decir que las tareas que ya son revisadas y son aprobadas, ¿sí? O las tareas, mejor dicho, la tarea que va a estar relacionada con este pull request, se va a mover automáticamente a alguno de las columnas que tenemos. En este caso, lo conveniente es que se mueva a review, ¿sí? Entonces, la tarea 1, ¿sí?, con la que estamos asociando este pull request, se va a mover automáticamente a review QA, ¿sí?, en nuestro tablero. Entonces, si nos fijamos acá, nuestra tarea está todavía en la columna in progress, ¿sí? Pero una vez que nosotros vamos a crear nuestro pull request, se va a mover al tablero de review QA, ¿sí? Acá a este lado también podemos nosotros asignar revisores, ¿sí? Entonces aquí nos va a aparecer una lista, ¿sí? Ahorita soy el único programador en este repositorio, no me puedo yo revisar yo mismo, así oficialmente, entonces no me aparece la lista, pero podemos asignar aquí responsables de revisar este pull request, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar ahí y voy a crear el pull request.
Entonces se crea el pull request, ¿sí? Nos dice que hay una revisión pendiente todavía, ¿sí? Que no debería todavía poder hacerse el merge de este pull request, ¿sí? Entonces el merge está bloqueado, ¿sí? Y bueno, aquí como yo soy el administrador, el dueño de este repositorio, me podría permitir, mostrándome así en rojo, como puede hacerlo, pero tenga cuidado con lo que hace, ¿sí? Y aquí abajo nos muestra la tarea con la que está relacionada. Entonces miren, si venimos acá, automáticamente la tarea que estaba en in progress se movió a review QA, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que cuando un programador termina de realizar su tarea, crea el pull request y quiere decir que esa tarea está lista para que sea revisada por alguien, ¿sí? Y que el momento de revisar, entonces, si nosotros venimos por acá, ¿sí? En pull request nos aparecen los pull requests que están pendientes de revisión y nosotros aquí podemos ver el detalle de ese pull request, ¿sí? Tenemos el título, fíjense, y tenemos la descripción del mensaje de nuestro commit. Y tenemos aquí toda el historial, ¿sí? De lo que ha pasado. Lo mismo si es que nosotros, solo para mantener ahí las ventanas, si venimos a nuestro tablero y vemos el historial de esta tarea, fíjense, vamos viendo cómo aparece todo el historial. Se añadió la tarjeta, se le añadió el sprint, se lo asignó a tal persona, se hizo la estimación, se cambió de columna del backlog a sprint backlog, de sprint backlog a in progress, ¿sí? Y fíjense, aquí se añadió un commit referenciando a esta tarea, ¿sí? Y aquí nos aparece el commit que nosotros hicimos al momento de crear el pull request. Entonces, para esto de aquí sirve que nosotros le pongamos este numerito aquí adelante, ¿sí? Porque el GitHub coge el título, ¿sí? Y detecta si hay un numeral adelante y lo asigna, lo relaciona con una de las tareas que tenemos acá, ¿sí? Entonces nos aparece aquí los commits que están relacionados con esa tarea, ¿sí? Luego dice que conectamos esta tarea con el pull request que acabamos de crear, ¿sí? Y se movió de in progress a review QA. Y aquí nos va apareciendo todo el historial de qué ha pasado con esta tarea, ¿sí? Entonces por eso es importante mantener y ser bien disciplinados y estrictos con el flujo de trabajo, ¿sí? Para poder tener un mayor control de qué está pasando con nuestro equipo, qué está haciendo cada uno y quién es el responsable de cada una de las acciones de nuestro tablero, de nuestras tareas, ¿sí? En el desarrollo de la aplicación. Bien, entonces vuelvo acá a la pantalla del pull request, ¿sí? Aquí en el pull request nos muestra de igual manera todo el historial de las conversaciones. Nos muestra aquí la lista de commits que hemos hecho. Nos muestra acá los cambios que hemos hecho también en nuestro commit, ¿sí? Aquí, bueno, este es archivo de configuración del IDE. Nosotros podemos decir, ok, sí, está todo en orden, ¿sí? Y acá veo igual el cambio que acabo de hacer, ¿no es cierto? Cambié en lugar del Laravel, ahora se llama blog. Sí, está bien, cumple con los estándares, es código aceptable, ¿no es cierto? Está todo bien. Entonces le digo, ok, está revisado, ¿sí? Si no, si tenemos alguna observación, nosotros aquí mismo podemos añadir comentarios, línea por línea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo aquí, le voy a hacer un comentario, ¿sí? Como debería, por ejemplo, debería ser blog API, ¿sí? Entonces, no solamente blog, sino blog API, ¿sí? Y esto es súper interesante de nuevas funcionalidades que se han ido añadiendo
al GitHub, que nosotros podemos hacer sugerencias al código. Entonces, si, digamos, en este caso yo le estoy añadiendo simplemente un comentario a esta línea, pero yo puedo ser más específico y puedo darle clic en este botoncito y me dice, ok, entonces usted puede añadir alguna sugerencia y yo le puedo decir aquí blog API, ¿sí? Y empiezo una revisión. Entonces esto le va a ir llegando al programador, ¿sí? Como han hecho un comentario en tu pull request, en tu código, y mira, por ejemplo, aquí te están sugiriendo que en lugar de que sea blog, simplemente le pongas blog API, ¿sí? Entonces el programador va a poder responder a este comentario que se ha hecho, o va a poder decir, sí, estoy de acuerdo, acepto este cambio, ¿sí? Y directamente desde aquí aceptar ese cambio y hacer el commit con este cambio que se ha sugerido, ¿sí? Luego, de esto decimos, bueno, lo he revisado y acá yo puedo decir, voy a poner comentarios adicionales en este pull request, lo voy a aprobar o voy a pedir cambios, ¿sí? En este caso, como es un pull request que yo mismo lo creé, no me lo puedo aprobar yo mismo y no me puedo pedir cambios yo mismo, entonces por eso no se me activan las opciones, ¿sí? Pero en este caso, simplemente sería de aprobar, poner algún comentario, ¿sí? Que no sería obligatorio. Si es que pedimos cambios, ahí sí es obligatorio poner al menos un comentario, ¿sí? Entonces, ese sería el flujo. Una vez que el revisor lo completa, digamos, la revisión, sí, nos va a aparecer aquí, ¿sí? En el historial, sí, nos va a aparecer toda los comentarios que nos han hecho para poder ir realizando las correcciones que sean necesarias. Y cuando ya esté aprobado, esto de aquí nos va a aparecer en verde, ¿sí? Se va a desbloquear el merge y luego podemos hacer el merge directamente. En este caso lo voy a hacer yo como administrador, a pesar de que no tenga todavía una aprobación, pero puedo confirmar que lo quiero hacer con mis privilegios de administrador y voy a confirmar ese merge, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el merge? Lo que dice aquí es, voy a hacer el merge hacia def desde la rama 1 configuración, ¿sí? Entonces acabo de unir los cambios que hice en 1 configuración hacia def. Entonces, si vamos a revisar acá en nuestra rama def, fíjense, ya nos aparece el mensaje del pull request que acabamos de hacer el merge. Si ingreso aquí a config app, me dice que el último commit corresponde a este mensaje, ¿sí? Y vengo acá a ver el código y está el cambio que hice. En este caso no acepté el cambio que le puse en el pull request de blog API, entonces simplemente hice el merge con el cambio que yo hice acá localmente, ¿sí? Entonces está unido ahí ya el pull request en nuestra rama def, ¿sí? Y así es como nosotros tenemos que ir trabajando con este flujo, ¿sí? Una vez que el pull request ha sido aceptado y ha sido unido a la rama, entonces podemos pasar a cerrar esa tarea, ¿sí? Entonces es importante que se manejen las tarjetas, las tareas en en las distintas columnas para llevar un buen seguimiento del trabajo que va haciendo el equipo de desarrollo, ¿sí? Veamos, creo que con eso he revisado todo lo que está aquí,
¿sí? Está ya hecho el push al GitHub. Aquí están todos los detalles de lo que he ido explicando a lo largo del proyecto. Bueno, ha sido un video un poco largo, pero es bastante importante tener claro que hay que seguir un flujo, hay que establecer un flujo y seguirlo al pie de la letra para tener un mejor desarrollo, un mejor manejo del proyecto en general, una mejor calidad de código para que puedan ser revisado, aprobado y probado por otras personas y no solo por los programadores que lo hacen. Eh, Hay que seguir los estándares de los mensajes de los commits, de los nombres de las ramas igual, según lo expliqué en el video, ¿sí? Espero que les sirva. Si ustedes tienen un flujo ya establecido diferente, lo pueden igual compartir y obviamente siempre se puede mejorar. Hay diferentes flujos de trabajo con Git. Este es el que he decidido explicar en el video. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.